Bueno, las madrugadas han estado bastante frías en estos últimos días y se ha reportado lugares en nuestro país donde la temperatura ha llegado hasta los 4 grados, ¿se imaginan? Y en otros lados promedio 11 grados. Temperaturas a las cuales quizá muchos no hemos estado acostumbrados. Hoy vamos a repasar cómo prevenir esto para no tener consecuencias en nuestra salud. El doctor Carlos Estrada está con nosotros. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Un gusto estar por acá. Quizá, doctor, ¿cómo prepararnos con estas bajas temperaturas en esta época? Esta época, cuando el paciente llega a la consulta, siempre le hacemos énfasis en que tenemos el enemigo más importante, que es el cambio de temperatura. Exacto. Todos sabemos que en diciembre, además de que vienen fiestas, mucha gente va a estar saliendo fuera de su casa tarde, va a estar disfrutando con su familia. También tenemos la presencia de vientos alisios, temperaturas mucho más bajas. Y este año en especial, además de otras cosas que ha tenido, como polvo de ceniza y demás, hemos tenido unas temperaturas mucho más bajas de lo usual. Exacto. Sabemos inclusive, por ejemplo, hoy en la mañana San José estaba a 14, 16 grados, estamos hablando de San José Centro, y eso significa que temperaturas más bajas pueden registrarse en zonas más altas del país. Aquí el detalle es repasar entonces qué es lo que sucede con una persona sana. Exacto. A nivel pulmonar cuando se expone a esa temperatura tan baja. El pulmón es un órgano muy lindo, a mí me encanta verlo. El problema es que tiene una peculiaridad, es muy sensible a dos cosas: partículas y aire frío. Especialmente está diseñado precisamente para defenderse del aire frío, que el aire no puede entrar a una temperatura muy baja porque si no se va a irritar. Y la irritación va a derivar en dos cosas que el paciente usualmente va a notar cuando se expone a temperaturas bajas. Uno, que le empieza a dar una tos seca, incómoda, como una sensación como de picazón en la garganta. Y finalmente, cuando se inflama demasiado, puede llevar a falta de aire. El pulmón está diseñado para defenderse de eso, precisamente tiene unas estructuras muy interesantes a nivel de la garganta, de toda la parte superior de la nariz, que están diseñadas para detectar cambios de temperatura y evitar que el pulmón reciba esa temperatura así. Una de las más importantes, que yo le llamo el filtro del pulmón, es la nariz. Por eso es que mucho paciente cuando sale, por ejemplo, de su casa, un día de estos en la madrugada a sacar la basura o a dejar a los niños que ya ahora están en vacaciones de paso, pero digamos, si salen temprano, van a notar que inmediatamente la nariz se siente como congestiva, como cargada, y ese puede ser el primer hallazgo de una eventual patología o enfermedad pulmonar si no logramos evitarlo o prevenir esta situación. Ahora, si alguna de las personas que nos está viendo, ¿verdad?, en el caso de encontrarnos en un lugar en el que las temperaturas lleguen a estos grados, claro, ¿en qué momento o cuánto podemos aguantar? ¿Cuánto aguantan nuestros pulmones, nuestro Exacto. cuerpo, hasta antes de empezar a tener problemas? Aquí el detalle es, obviamente, hablar de los extremos. No es lo mismo extremos me refiero a extremos de la vida. Entonces, no es lo mismo un niño pequeño, no es lo mismo un adulto mayor que un adulto, digamos, entre los 20, 50 años. ¿Por qué? Porque el paciente más pequeño y así como el adulto mayor tienen un sistema de defensa mucho menos elaborado, está mucho más propensos a que esos cambios bruscos de temperatura los puedan afectar. Entonces, aquí tal vez lo que podríamos mencionar es, un paciente, digamos, adulto, lo que debería tomar como medidas de protección es saber, número uno, que si se va a exponer al frío debería protegerse. Esto lo menciono porque tenemos mucho paciente, y estoy seguro que nos están escuchando, de gente de lugares como Coronado, sí, el mismo Cartago, zonas montañosas, que salen a la calle, por decirlo así, sin ninguna suéter, sin ninguna protección. Sí sería recomendable en esta época tomar ciertas precauciones, por lo menos abrigarse, y una que es muy importante es cubrirse el cuello. Es interesante porque el uso de la bufanda, que a veces parece más moda, parece más como una cuestión como pensar que estamos en un país de invierno del norte, digamos, del mundo. No, realmente es una medida muy simple que puede evitar que la temperatura logre afectar a nivel de vía respiratoria superior, que es lo que estoy mencionando, que es donde están esos filtros, esas zonas como de defensa del pulmón, y nos permite evitar mayores complicaciones. En el caso de niños, que eso las mamás lo saben y lo tienen clarísimo, un niño no debe salir, especialmente ahora que viene Navidad y fiestas, y hablando ahora que estaban comentando el Festival de la Luz, por ejemplo, es un buen ejemplo, claro, no deberían salir sin estar bien abrigados. En niños, con más razón, ojalá con algún cobertor, digamos un gorro o algo para cubrir la cabeza, y también protección a nivel de cuello. Y en adulto mayor, lo mismo, solo que con el adulto mayor hay que tener un cuidado especial. En adultos mayores puede ser que inclusive el cambio de temperatura los afecte, o sea, que están en su casa, solo por salir, aún no estando tan fríos, se pueden afectar. Entonces, realmente son tres grupos. Yo diría que tal vez el gran grueso de los que nos están escuchando van a estar preocupados por sus niños, por los abuelitos de la casa, pero también hay que pensar en nosotros, los que estamos en ese grupo donde decimos, no me va a pasar, yo puedo salir. Una enfriadita, un vientito frío, exacto, no me va a pasar nada, y al día siguiente estoy frita, exacto, y no puedo ni salir. Y usualmente, para tener como una señal de alerta, es ese paciente que dice, llegué a mi casa, salí un poco tarde y al día siguiente siento como una picazón.
como le digo a todos mis pacientes, esa picazón... ¿Cuáles son esos síntomas? Exacto, que me están avisando que no hice lo correcto. El principal, el que usualmente inicia, es la picazón de garganta. Es como una sensación como que hay un estorbo. Los oídos. Oídos como pesados o como cerrados, o como cuando vamos bajando por la carretera que se siente como que se van a cerrar. Y luego de eso viene la moquera. Moquera, sensación como que está tapada la nariz, como que tengo que estar como haciendo respiraciones fuertes para poder limpiar la nariz. Y el último, que es el más preocupante, usualmente la falta de aire. Ya cuando un paciente tiene falta de aire, puede ser inducida por el frío. Debemos pensar que eso ya llegó a pulmón, ya se irritó lo suficiente como para que el paciente no pueda, digamos, lograr expulsar todas las partículas que estaban entrando o el frío que estaba entrando y poder respirar de una forma adecuada. Y ahí si hacemos la salvedad, uno puede decir, me pica la garganta, me voy a aguantar algún remedio casero o alguna situación como para manejarlo rápidamente. Pero si eso persiste por 2, 3 días, sí es recomendable consultar porque aquí sumamos en el canasto lo que dije ahora. Estamos en una época donde nos exponemos a frío, también a partículas, y aquí hago la mención del polvo de ceniza de volcán, que eso ha estado también presente en la mesa todo el año, pero también lo tenemos en estas semanas, especialmente en días como ayer, que se reportó que hubo más exposición a polvo de ceniza, y por mucho, un tema que ya comentamos, que es que estamos en la época de más virus respiratorios. O sea que, como decían ahora, tenemos la lotería de sumar todos los factores en un paciente que tal vez dice, no me va a pasar nada, sale y se expone a esos factores. Ahora, a propósito de esto, en Coronado, San Pedro, Guadalupe, están reportando, ¿verdad? Los televidentes realmente que están percibiendo ese humo. Sí, claro. Que se les mete y que lo sienten hasta cuando respiran. Sí, ¿Qué pueden hacer al respecto para que esto no traiga consecuencias que nos van a poner mal en estos días? Este es un tema que lamentablemente vemos mucho en la consulta. ¿Por qué? Porque el paciente trata de tolerarlo de alguna manera y luego ya tiene que consultar porque no pudo manejarlo. La primera medida es, bueno, saber, estar atentos digamos, al reporte a nivel nacional. Si se está diciendo que hay exposición o que hay más cantidad de polvo de ceniza, número uno, limitar la cantidad de salidas. Es difícil en estas épocas porque todo el mundo está haciendo mandados y demás, pero saber que si nos exponemos al ambiente vamos a estar en contacto con esas partículas. Dos, existen medidas de protección directas, que aquí hago la salvedad porque tenemos como el mito de que podemos conseguir un cubrebocas, por ejemplo, estos de farmacia, que es como el que usamos los doctores en hospital. Esos cubrebocas son barreras, pero no son filtros. Eso hay que tenerlo muy claro, no son filtros. Entonces yo puedo utilizarlo como una barrera, pero no me va a evitar que las partículas entren porque eventualmente yo puedo respirar por los lados laterales o pueden sobrecargarse o por la nariz. Claro. Entonces ese es un mecanismo que utilizamos en hospitales para evitar contacto con paciente, pero no es un filtro. Bien. Para partículas ocuparíamos mascarillas especiales que son diseñadas para hacer filtros. Esto lo digo más que todo para los pacientes que están muy cerca de la zona, digamos, del volcán o que están en exposición directa. Sería lo aconsejable si pudieran conseguir mascarilla con filtro. Y en el caso nuestro, todos los que estamos, digamos, en el Valle Central, si notáramos mucha picazón en ojos, digamos, irritación ocular, si se siente muy pesada la nariz o empieza con tos y falta de aire, consultar rápido. Doctor, perdón, pero justo ahora que está mencionando mascarillas, está escribiéndonos un amigo televidente y nos dice que de repente se pone la mascarilla, pero qué pena porque todo el mundo vuelve a verlo como si tuviera algo raro, ¿verdad? Eso es un tema, lamentablemente, de cultura nacional, ¿verdad? Cultura nacional, sí, si ustedes, yo invito tal vez a este televidente, a todos que nos están escuchando, que se busquen en internet noticias de, por ejemplo, lugares como China, que tienen contaminación ambiental al tope y podrán ver que mucha gente, inclusive en su vida diaria, anda con mascarilla. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados y ya han generado una cultura de protección. De prevenir. Claro. Nosotros deberíamos fomentar la cultura de prevención y para eso inclusive esta charla es importante. ¿Por qué? Porque la idea es, estamos en un país con alta exposición a polvo de ceniza. Entonces la idea sería poder evitar que esa exposición a la ceniza nos complique. Y la única manera, lamentablemente, si vamos a tener que seguir exponiéndonos, trabajando, saliendo a hacer los mandados, etcétera, es contar con un filtro de protección adecuado. Y por eso hago la salvedad. Filtros de tela, filtros, digamos, de hospital que se consiguen en farmacias, esos no son filtros adecuados. Lo que ocupamos es barreras adecuadas con filtros específicos, o sea, mascarilla con filtro. Si nos dirigimos específicamente a los vecinos que son, digamos, de las áreas que pueden estar más afectadas en este sentido, ¿qué recomendación se les podría dar, verdad? ¿Cuál debería de ser la primera medida que tomen para poder evitar, pues, alguna consecuencia en grandes, chicos, abuelitos? Aquí partimos de dos tipos de pacientes, eso es importante. Y los asmáticos, doctor, de esas zonas también. Exacto, por eso decía, son dos tipos de pacientes porque tenemos el paciente sano, que no tiene enfermedad pulmonar, y el paciente que tiene enfermedad pulmonar. Claro. Hablemos del sano primero. El paciente sano probablemente lo que va a notar es lo que hablábamos ahora, picazón de garganta, un poquito de tos, puede irritarse un poco. Ese paciente lo recomendable es prevención, como dijimos ahorita, y consultar temprano si notara que no se eliminan los síntomas. Que no cede. O sea, como que no cede, que sigue con picazón o que incluso inicia con falta de aire.
En el paciente con enfermedad de pulmón, hablo de los asmáticos, porque Sí. sé que probablemente todos que nos están escuchando dirán, yo soy asmático, ¿qué me va a pasar? Que hay muchos, y además sabemos que son muchos asmáticos diagnosticados y algunos que no sabemos también. Ese paciente es muy diferente, hay que tener mucho cuidado porque el paciente asmático, cuando se expone al polvo, puede derivar en una crisis. Crisis significa tener que ir a un hospital o a una clínica a que le pongan mascarillas para poder respirar. Entonces, un asmático que está controlado, que está con tratamiento, si empieza a notar que está tosiendo mucho, muy fuerte, o que le empieza a faltar el aire, la recomendación, si están en zonas de alta exposición, estoy hablando de lugares muy cerca del volcán, consultar temprano, ya sea la clínica más cercana o digamos con su médico de cabecera. ¿Por qué? Porque el problema puede derivar en una crisis que lo lleve a mascarillas o inclusive a un hospital. Entonces la idea es que no menospreciemos el hecho de que el polvo de ceniza está con nosotros. Ha estado todo el año, es una realidad. Y en estas fechas hemos contado con más presencia, todo lo hemos notado. Salimos de la casa, vemos un poco como en el piso, la ceniza, o solo el hecho de notar que está como la incomodidad. Se siente, sí, la incomodidad al respirar. Y eso estamos hablando, tal vez los que estamos aquí en el Valle Central, las personas que viven cerca del volcán viven con esto todos los días. La recomendación es, si tiene alguna enfermedad pulmonar, estoy hablando de asma como un ejemplo, pero también tenemos otras como enfisema pulmonar, no retrasar la consulta, no retrasar la consulta. Ok, bien, vamos con consultas que tiene el público. Claro. Hay una señora que nos dice que ella vivía en la costa y se vino de la costa para San José con su bebé de 6 meses. Sí. Y el bebé aquí en San José no para de toser. Esa es una pregunta muy frecuente. Inclusive tengo un ejemplo de un paciente que me decía, doctor, yo cuando estoy en Guanacaste, ya vengo por Atenas, me empiezo a sentir mal. Ay, ¿por qué, empiezo a doctor? sentirme como cargado la nariz, como con picazón de garganta. Resulta que el problema de Costa Rica, si queremos verlo como un problema, porque es un país muy lindo, es que es muy húmedo. Muy húmedo. Y la humedad se concentra especialmente en el Valle Central y zonas montañosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? En la costa, que es un lugar más seco, aunque contamos en lugares, por ejemplo, como Guanacaste, zonas muy llenas de polvo, que es otro problema que podríamos tener, realmente es más seco. Claro. Entonces, la enfermedad nasal, la inflamación de la vía respiratoria y finalmente de pulmón es menor en zonas costeras. No estamos recomendando que hagamos un movimiento masivo de toda la población hacia las costas, ¿verdad? Porque eso no es la solución, pero hay que saber una cosa, el paciente que viene al Valle Central probablemente necesite tratamiento dirigido a desinflamar esa vía respiratoria. En el caso de este niño, probablemente amerite ser valorado para saber si podemos mejorarle su sistema de protección de pulmón, o sea, el filtro de pulmón, para que no esté tan inflamado y no tenga tantos síntomas. Y aprovecho el ejemplo para todos los pacientes que han notado esos cambios cuando van a la playa y regresan y se sienten mal. Es lo mismo, es realmente un problema relacionado con la humedad del país. Cosa más curiosa. Es muy interesante, es algo que tiene nuestro país muy lindo porque es parte de lo que buscan los turistas, pero eso nos afecta a nosotros aquí. Ahora, ¿qué recomendación le podría dar, doctor, a todas las personas que están pensando pasear en estos días en lugares, digamos, altos, cercanos a los volcanes, ¿verdad? Los Santos, Gerardo de Dota, Zarcero, no sé, todos los lugares espectaculares que hay en este país, pero que les va a tocar encontrarse con eso? Ese es el detalle, digamos. Este país es lindísimo, tiene zonas montañosas y para los que les gusta el turismo de montaña, el detalle es saber que estamos en una época que no es la usual de todo el año, sino que tenemos la combinación de esos tres factores. Uno, temperaturas más frías del usual. Dos, la presencia de polvo de ceniza en lugares que está presente y los virus respiratorios que hemos comentado que han estado en más frecuencia en estas épocas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si va a ir a lugares de montaña, no tratemos de, digamos, de sentir que por la libertad de la montaña podemos andar sin suéter, sin cubrirse. Sin protegernos. Sin protegernos, porque muchas veces la idea es estoy descansando, no tengo por qué estarme cubriendo. No, y enfermarme. Y el problema es que si está en un lugar de estos descansando y se enferma, lo que pudo haber sido una vacación o la del descanso va a terminar en, digamos, en una necesidad de tratamiento o complicaciones que no queremos. Entonces la idea es no confiarse, sería la palabra correcta, no confiarse de que como somos jóvenes, estamos sanos, no nos va a pasar nada. Al contrario. O no tan jóvenes. Bueno, pues, pero en general hay que protegernos en general. O sea, que cualquier paciente que se exponga a temperaturas o que esté en cualquier rango de edad podría... Pero en realidad esa sería la idea, tener una idea que hay que prevenir en cualquier edad. En cualquier edad. Ahora, hay otro caballero que nos está preguntando, y estoy segura que con esta consulta se va a identificar mucha gente. Trabaja en horarios nocturnos y definitivamente él dice, ya no sé cómo calentarme. Y estoy segura que antes de ayer, que creo que ha sido una de las temperaturas más bajas, antier yo decía, ¿qué es este frío por la noche? Imagínense ustedes los que están laborando y los que están en la calle. ¿Cómo hacer? ¿Cómo calientas el cuerpo? Vamos de nuevo. El cuerpo
el cuerpo obviamente es un sistema muy grande, pero los sensores de temperatura, repito, están concentrados en vía respiratoria y en la parte central. Estamos diseñados, aunque somos muy grandes como cuerpo, diseñados para proteger a nivel central, o sea, a nivel de cerebro. Lo que tenemos que proteger, el cuerpo está diseñado para eso, para proteger a nivel cerebral. Entonces, los sensores de frío más importantes están a nivel de cuello. Una forma de prevenir, por ejemplo, para este señor sería utilice una bufanda. Y no una bufanda, porque esto lo menciono porque a veces tengo pacientes que me llegan, que me llegan y las llevan como abiertas, como si fuera como una corbata. No, es una bufanda que cubra el cuello. No, o sea, y de las que calientan. Y que caliente, sí, que sea ojalá gruesa, algún material. No estoy diciendo cualquier material en específico, pero por lo menos que le cubra para que no tenga esa exposición a nivel de cuello. En el caso de este señor que trabaja a nivel, digamos, en la noche, o todos los pacientes que trabajan en horario nocturno, también es recomendable que tengan algún tipo de cobertor, si se pudiera, si el trabajo se los permite, a nivel de cabeza. Estamos hablando de algún tipo de gorro o algo que les cubra también a nivel de oídos. O sea, la idea es generar la idea de que estamos... Eso le iba a preguntar, ¿tapar los oídos es importante? Es importante porque, vamos de nuevo, el sensor de temperatura está a nivel central. O sea, todo lo que tenga que ver con exposición de oídos, nariz y garganta al frío es lo que nos afecta. Y lo pongo por esta razón. Un paciente puede estar en temperatura extrema con una mano afuera, la mano no afecta, porque la mano tiene mecanismos para, digamos, limitar la exposición al frío. Pero garganta, oídos y nariz sí se afectan en 2 segundos. Con la bufanda, por ahí están preguntando que con la bufanda se pueden tapar también nariz y boca, exacto, que eso de alguna manera nos ayuda a calentar. Exactamente, es una forma de calentar, generar una temperatura más adecuada a nivel de vía respiratoria y evitar que la exposición sea directa. Es una forma de hacerlo. Muchas veces lo que hacemos es más bien ponernos medias, ojalá botas y eso, también por los pies entre el frío, o no es tanto como la parte superior. Claramente, digamos, los pies, las manos son sensores externos. La piel, en general, cualquier sitio de la piel que se enfríe puede generar temperatura fría a nivel central, o sea, a nivel, digamos, de cabeza y cuello. Pero realmente, fuera de la costumbre de ponerse medias y demás, es interesante. Si hacemos el ejercicio, una persona, digamos, que está en Coronado hoy en la madrugada a las 2, que estaba muy frío, está acostado, se pone sus medias bien gruesas, se pone suéter, se cobija, ¿y qué es lo que queda afuera? La cabeza. ¿Siempre? Siempre vamos a dormir con la cabeza afuera. Entonces, la recomendación sería recordar que aunque generemos temperatura adecuada del cuello para abajo, siempre debemos recordar el cuello. O sea, ponerse una bufanda, dormir con un gorrito, que mucha gente lo hace instintivamente. Se me siento con tanto frío que me pongo un gorro en la cabeza. Sí, o se tira uno la cobija. O se cubre con la cobija, o, tal vez es un poco incómodo, pero la idea es tratar de mantener una temperatura adecuada, si queremos resumirlo, del cuello hacia arriba. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si hablemos del Festival de la Luz que está cerquita y ahora usted lo mencionó, ¿verdad? Claro. De repente, ok, me pongo el saco, botas, no sé, la bufanda, el gorro y de repente empiezo como a tener sofoque y la gente empieza a quitarse por pedazos y de repente se quita, se pone, se quita y cuando estoy sudado me venteo. ¿Cuál es la recomendación? El peor enemigo del sensor de temperatura nuestro es el cambio rápido. O sea, si hay un enemigo fuerte, es el cambio rápido. Entonces, la recomendación es, para todos, por ejemplo, hacemos el ejercicio con el Festival de la Luz. Van a ir al Festival de la Luz, probablemente de regreso a la casa, ya sea en el carro, en el bus o caminando, van a tener la sensación como de viene mucha gente, hace mucho calor, empiezo a quitarme cosas. Error fatal. ¿Por qué? Porque la temperatura que habían generado a nivel de cuello, a nivel de garganta y toda la vía respiratoria se va a cambiar en forma muy rápida y esa temperatura va a generar una irritación muy brusca a nivel de vía respiratoria. Ese es el paciente prototipo que fue al Festival de la Luz, fue al concierto, ahora que están de moda muchos conciertos también, van a un concierto, alguna actividad y al día siguiente amanecen roncos. Qué raro, no tengo voz. Es por eso. Usualmente nos sucede cuando ya vamos llegando a la casa. Digo, no, ya estoy en la casa, ya estoy tranquilo, me abro el portón y me quito todo. Pero estoy todavía fuera de la casa. Debes entrar a la casa, estar por lo menos en una temperatura adecuada, que depende de la casa. Si estamos en Coronado, puede ser que la casa esté muy fría también. Entonces, tratar de tener ese cuidado, de no hacer cambios bruscos, quitarse cosas, por más del sofoque, porque nos puede dar sofoque en medio de toda la gente. Ahora en el Festival de la Luz. Estamos aglomerados. En sitios, bueno, en el Festival de la Luz va a tener mucha gente, entonces puede ser que ya en el conjunto todos empezamos a generar calor humano, digamos, de todos juntos ahí, pero no quitarse los protectores que tenemos cada uno. ¿Por qué? Porque esas temperaturas, especialmente en actividades como el Festival de la Luz, que empiezan temprano y luego se va haciendo más tarde, muy probablemente va a bajar la temperatura. Hay que recordar que el punto máximo de temperatura baja siempre es hacia la madrugada. Cosa que siempre nos despierta. Para todos los que se levantan usualmente con frío es porque precisamente el cuerpo tiene sensores diseñados para que durante el sueño, cuando baja mucho la temperatura, nos despertamos. ¿Por qué? Porque es una señal de alerta de que algo está pasando, algo puede estar sucediendo y tenemos que estar activos. Hay una señora que nos está escribiendo también y hace una consulta porque ella dice que vive en un lugar bastante frío, pero lo que le pasa es que cuando llega ya a la noche y se va a cobijar y meter entre las sábanas, la cama está
helada. O sea, es Sí, como sí. de poner una secadora ahí como Sí, para sí. calentarla. Bueno, ahí hay que recordar que la temperatura se transmite entre los cuerpos. Eso es un principio muy básico de física. Eso quiere decir que si yo tengo las manos muy frías y le doy la mano a una persona, usualmente Se se va a calentar. claro. Entonces, tal vez el concepto aquí es, evidentemente la cama va a estar fría, las almohadas van a estar congeladas, pero si ella se mantiene dentro de esa temperatura, está bien cobijada, en el tiempo va a, va a estar estabilizándose la temperatura y por lo menos el hecho de estar cobijada le permite evitar que se Y complique. si es muy friolenta, que mande a alguien primero a calentar la cama. Esa es otra opción, digamos, que alguien llegue, genere esa temperatura adecuada y luego entre, digamos, ella exactamente. Doctor, Sí. otra de las consultas que se Diga. generan también es que dice un televidente que, por ejemplo, él se acuesta, se duerme Ajá. y de repente, por la baja temperatura, como usted ya lo hemos entendido, que los Sí. sensores del cuerpo seguro lo despiertan, pero Ajá. además de que lo despiertan, empieza a toser y toser con esa tos seca. ¿Qué le recomienda para continuar la noche? Porque Ok. qué molesto. Ese detalle sí lo sacamos un poco porque resulta que el paciente que durante la noche está más inflamado de vía respiratoria, cuando baja la temperatura es como un sensor de alerta. Ok. Lo digo porque tal vez no quisiera que consideremos normal que yo me despierte con frío y me dé tos. Y tos, Eso exacto. probablemente se relaciona a que él tiene algún grado de inflamación a nivel de nariz o irritación de pulmón. Lo clásico es irritación de pulmón, que entonces cuando baja la temperatura se acumula mucha secreción hacia la noche, se le combinan las dos cosas, se despierta y tose. Ese paciente cambia un poco el sistema, la idea sería más bien que consulte, porque probablemente tenga alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo, asma bronquial, que no se ha diagnosticado y que él está considerando que es nada más por el frío, que me Se estoy le está sintiendo mal alborotando una y tosecilla. no es normal. El mensaje para esta consulta Ok. es que no es normal, más bien debería consultar pensando que si hay alguna enfermedad pulmonar que no hemos diagnosticado y que se puede tratar. Clarísimo, doctor. Otro televidente que nos Ajá. consulta, y estos son tremendos porque son los que a lo mejor ¿cómo es? Su termostato es diferente al de otros. Bueno, eso es interesante Prende también. los aires acondicionados, digamos, en esta época. claro. Y dice, bueno, yo me cobijo riquísimo y siento que con el aire fluye mejor la noche. ¿Qué tan recomendable es esto? Ok, evidentemente estamos en una época donde muchas personas tienen acceso a aire acondicionado dentro de la casa y se acostumbran, aún aquí en el Valle Central, a estar con aire acondicionado. ¿Cuál es la recomendación? El cuerpo, como bien comentaba a través del televidente, el cuerpo se acostumbra al frío y tenemos pacientes que les encanta el frío, más bien lo disfrutan. Sí. Con el aire acondicionado hay que tener dos consideraciones. Uno, el aire acondicionado genera temperaturas más bajas del usual, pero además depende de un filtro, que eso tiene que ver con el mecanismo, digamos, de cómo produce el aire acondicionado, por eso es el nombre, donde hay que tener cuidado qué tan frecuentemente se limpian los filtros y demás, porque eso sí puede derivar en algunas enfermedades pulmonares por irritación, más que todo por el aire acondicionado per se. Por lo que bota, Por lo que digamos. bota, por los residuos que tiene, y esto lo vemos más sencillo con el ejemplo del carro. El aire acondicionado del carro cada cierto tiempo hay que cambiarlo porque el filtro queda negro, es como una esponja mentira negra. que uno lo cambie tan Y frecuentemente. normalmente no se cambia frecuentemente. Igual sucede con los aires acondicionados a nivel del hogar. Y entonces, aquí el detalle es, ¿una persona se puede acostumbrar a tener temperatura fría y vivir tranquilo? Sí, es cierto. Sin enfermarse. Sin enfermarse. Ok. El problema es que todos somos diferentes y podría ser que por episodios, por temporadas, él se acostumbra, una persona, digamos, el ejemplo de este muchacho, se acostumbra a estar a X temperatura dentro de la casa, pero si sale fuera del aire acondicionado y está todavía más frío, ese cambio no lo tolere bien. Entonces hay que tener cuidado, pacientes que se acostumbran mucho a andar con aire acondicionado en el carro, en el trabajo, en la casa, saber que en esta época el cambio que va a sufrir su cuerpo cuando pasen de su pequeña congeladora al sitio donde se van a exponer al ambiente va a ser mucho más brusco. ¿Eso qué significa? Que podría ser que no tenga un cambio raro o tenga la sensación de picazón en la garganta, tos y todo lo que hemos comentado. Si lo notaran, no es normal y habría que tratarlos. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene más riesgo porque vive siempre en el frío. Este ejemplo también es interesante porque tenemos mucha gente, por ejemplo, que a nivel mundial viven en el Polo Norte, en lugares muy fríos. Y no necesariamente están consultando siempre por enfermedad respiratoria. Se acostumbran a esa temperatura. El problema es cuando tienen algún cambio de temperatura brusco, polvo de ceniza, virus respiratorios que pueden ser más susceptibles a tener alguna consulta, algún síntoma, y entonces tienen la necesidad de buscar algún médico, o en el caso, digamos, de neumología, para ayudarles a que respiren mejor si están con falta de aire o que dejen de toser. Entonces, aire acondicionado, tal vez la idea no es pensar, es malísimo, no nos sirve, no, hay gente que le encanta y viven con aire acondicionado, pero sí hago la recomendación de si es una persona sana, todo tranquilo. Si tiene enfermedad pulmonar, hay que tener cuidado, igual como hablamos ahora de polvo de ceniza, paciente con asma bronquial, con enfisema pulmonar o cualquier enfermedad pulmonar, probablemente la exposición continua a aire acondicionado lo va a complicar en el tiempo. Entonces hay que tratar de limitar un poco la exposición porque definitivamente va a consultar en el periodo del año tal vez más frío o cuando hay más exposición a virus porque tiene ese factor, o sea, tiene una irritación crónica aunque no lo haya notado.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias por el placer de compartir con usted esta mañana y por todas estas recomendaciones. Con mucho gusto. Y desearle, pues, felices fiestas. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Bien, nosotros seguimos con mucho más, don Ítalo.